Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete, yo soy Glafira Rocha y hoy, a pocos días de haber pasado el Día Internacional de la Mujer, vamos a estar reflexionando sobre el rol y las personalidades de las mujeres en la mitología. Vamos a estar observando la historia de algunas diosas y cómo estas diosas representan características psicológicas en las mujeres, generan arquetipos y por lo tanto son parte de una imitación muchas veces que nosotros tenemos, y creo que estamos en un momento de crear nuevos mitos. Vamos a estar revisando la historia de Artemisa, de Atenea, de Perséfone, de Afrodita y también de Sarasvati. Vamos a hablar de cómo estas mujeres en la mitología, a partir de lo que es mitología y vinculando con personalidad y características psicológicas, y también compartiéndote algunas herramientas para saber que si perteneces a un tipo de personalidad con una deidad, tú puedas de alguna manera moverte para observar lo mejor de ese rasgo de personalidad. Todo esto lo estoy trabajando a partir de uno de los libros que me parece que es muy importante que leamos como mujeres y también como hombres. Se llama Las diosas de cada mujer. Las diosas de cada mujer, y también hay otro que lo complementa que se llama Los dioses de cada hombre, escritos por esta psicóloga, psiquiatra también, junguiana, Chinoda Bolén, que nos habla sobre todo de cómo tenemos estos arquetipos que parece que son posibilidades a las que nosotros podemos tener acceso. Sin embargo, son estereotipos que nos heredan y que nosotros no nos cuestionamos. Vamos a desarrollar entonces la idea de las diosas de cada mujer a partir de la manera en la que nosotros nos representamos y tenemos una personalidad. Cómo se va formando esta historia y cómo somos esas niñas sabias vinculadas con Atenea, o esas niñas con un conocimiento profundo también que puede estar representando a Sarasvati, o aquellas niñas que también tienen una indecisión constante, esas mujeres que les cuesta trabajo tomar decisiones y que se reflejan mucho en características de Perséfone. Vamos también a vincular todas estas historias en cómo el proceso también de la mitología, de narrar historias, nos va atravesando a través de todos los tiempos. Nos contamos historias una y otra vez para saber quiénes somos. Empecemos entonces a relacionar las diosas de cada mujer o las mujeres en la mitología, vinculándolas con un poco de mitología griega y un muy poquito, una pincelada de mitología oriental hinduista. Empecemos entonces a desglosar qué es un mito, a desglosar cómo los mitos son, digamos, la semilla de la literatura, la semilla también de esas series que tú ves ahora en una u otra plataforma. A veces creemos que las historias no son parte de nosotros, o que nosotros, como no nos dedicamos a la escritura, no tenemos injerencia en eso y por lo tanto no somos creadores de historias. Pero las historias que nos han narrado siempre han estado a través del tiempo. Imaginemos, por ejemplo, aquellos hombres y mujeres de las cavernas que empezaron a hacer dibujitos y que nosotros hemos creído que nos narran su propia historia. Aquellos seres que salen en esos dibujitos que están cazando, no sabemos si es ficción, no sabemos si es una mitología. Creemos que nos están contando una historia real. Puede ser que sí, pero también puede ser que simplemente sea un deseo, una proyección que no se concretó y que a partir de esa fantasía generaron una idea de ellos mismos. Pocas veces nos cuestionamos esto porque creemos que esas historias que aparecen en pinturas rupestres, como les llamamos, son la historia real que nos ha retratado a nosotros como seres humanos. Pero no lo sabemos. Pudo haber sido mitología a través del tiempo. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea verdad.
aunque Platón me diría, claro que no es verdad. Ahorita hablaremos un poquito de esta idea mitológica a partir de Platón y sus mitos y alegorías, para saber que son parte de nosotros, para poder comprendernos. Entonces, digamos que esas pinturas rupestres, si nos han señalado una mitología, una proyección, un deseo o una fantasía, eso también significa que parte de una idea, de un sueño que nosotros queremos lograr. ¿Ok? Y esto se vincula muy bien con lo que se hacía en la mitología griega. Mitología significa reunir, juntar, recoger. ¿Ok? ¿Recoger qué? Historias. Mitología. Fíjense, mito, reunir, contar, juntar. Y logía viene de logos. Logos, nos vamos a detener un poquito ahí, porque hemos hablado varias veces en este programa justo de logos. ¿Cómo lo vamos a vincular hoy? Mitología. Fíjense, la palabra logos aparece en muchas de nuestras palabras, en nuestras conceptos más bien, ¿no? Palabras y conceptos y significados de la vida. Logos, psicología, por ejemplo, ¿no? El logos en la psique. Mitología, el logos en el mito. Entonces, ¿qué es el logos? El logos se puede entender de varias formas, pero yo voy a tomar dos. Una de ellas que significa hablar, por eso decimos diálogo, dialogar. Ahí vuelve a tener esta partícula de logos, la palabra que tiene logos. En ese sentido, justamente como lo acabo de decir, logos significa sentido, darle sentido a esa palabra, le doy sentido. Psicología, darle un sentido a ese logos. Sin embargo, el logos también se entiende o se ha entendido como dianoia. Y dianoia lo que significa es argumentar justo a través de esta característica de conocimiento. Y a veces nos hemos quedado en esa idea de logos, en donde psicología nada más tiene que ver con la razón, cuando no necesariamente. Cuando lo agarramos desde dianoia, creemos que el logos es una persona que tiene una capacidad de argumentar y no necesariamente, ¿ok? Si nosotros le quitamos esa idea de hablar, razonar nada más, lo que empieza a ocurrir es que el logos ya no solo es discernimiento argumentativo, solo digamos estas personas que se saben un libro de memoria y que pueden argumentar, nadie dice que no. El logos también abarca el cuerpo, las emociones y por supuesto un sentido de sabiduría. Entonces vamos a tomar mitología no solo en un sentido de argumentación, sino también mitología mucho más estoicamente. El logos comprendido como el sentido y significado de la vida. Cuando los estoicos nos decían justo la intención del ser humano es regresar a su naturaleza, lo que nos decían era regresar al logos, a este logos que es sentido, que es armonía, en donde hay un logos universal y nosotros tenemos una partícula o una chispa a partir de nuestro logos individual. ¿Qué significa eso? Sabiduría. Entonces, el logos como sabiduría y el logos también entendido como discurrir mental, como argumentación. Mitología, entonces, significaría que a partir del mito, a partir de reunir, de juntar, de contar, nosotros le damos sentido a nuestra existencia. Entonces, cuando hablamos de una diosa como Afrodita, por ejemplo, que es la diosa de la belleza, cuando una persona quería tener esa sensualidad, ritualizaba a la diosa para generar en sí mismo esa belleza y abrirse a ella, porque simplemente habla de una construcción de vida, de una construcción psicológica, de creencias, de juicios, de patrones y de hábitos, que al ritualizar a esa diosa te abre la posibilidad que tú mismo ya tienes. ¿Qué hacían entonces los griegos y también una parte del hinduismo? Personificar estructuras de la psique
para que nosotros las veamos de manera más clara. Entonces, el mito es necesario. Necesito abrirme a esas historias para darme cuenta que también me hablan de mí y por ende yo puedo comprenderme y llegar a este sentido o a este logos a partir de esa historia que me están contando. Desde niños nos cuentan cuentos, pero esos cuentos son parte o un resultado de esas mitologías. Antes a los niños, a las niñas les contaban mitos para que ellos mismos despertaran y recordaran quiénes son. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, lo que nosotros estamos haciendo en este programa sobre mujeres y mitos es justamente vincular estas dos partes. La parte de este cuento que se reúne a partir de lo que nos pasa en la vida, pero también de cómo nosotros retratamos esas estructuras psicológicas a partir de un cuento que nos están narrando. ¿Cómo utilizaba, por ejemplo, la mitología Homero, el escritor o en la reunión de escritores? No me voy a detener mucho en eso porque se cree que Homero no fue un solo escritor, sino muchos escritores. Homero lo que significa es ciego, es decir, aquel que no ve, pero que escucha y recaba todas estas historias. No sabemos si Homero fue una sola persona o fue un conjunto de personas, pero al parecer, cuando en la Odisea se aborda la mitología, se aborda con el sentido de narrarnos una historia que está ocurriendo. Es decir, es el principio de la ficción, de lo que se conoce como epopeya. ¿Ok? Platón, por su parte, denostaba y decía que la mitología simplemente encubría verdades y por lo tanto no era un logos, ¿ok? No era un sentido. Pero si lo tomamos como esto que te estoy compartiendo, en una idea dividida donde el logos sí es dianoia, discurso, argumentación, verdad, y al mismo tiempo es esta búsqueda de sentido, de significado de la vida, la mitología reúne entonces estas dos características y el mismo Platón lo utiliza en varias de sus analogías. Para Platón entonces, cuando nos habla del mito de la caverna, del mito del carro alado, por ejemplo, nos está hablando también de cómo nosotros podríamos representarnos esta verdad a partir de esas historias. Por eso se utilizan historias para que podamos comprender una verdad. El tema es que no debemos de quedarnos literalmente en la historia, sino ahondar más, profundizar más para llegar a ese sentido, a esa sabiduría en donde yo ya no necesite la mitología. Pero como digamos, aquellas personas que apenas están aprendiendo de sí mismos, como un niño o una niña, necesitan que les contemos historias. Incluso la Biblia son historias, son parábolas, para que nosotros podamos comprender aquellas cosas que tienen que ver con un sentido profundo y muchas veces de difícil comprensión de una manera mucho más simbólica, más lúdica, en donde aprendamos por analogía, por comparación, es decir, por mitología. Para Aristóteles, entonces, la mitología tiene que ver con aquellas representaciones que nosotros tenemos para configurar los hechos. Por eso en su libro, La Poética, que la conocemos como la Poética de Aristóteles, nos habla de un conjunto de obras de teatro, que en este caso serían como una representación de los mitos, en donde nos hablan de una configuración del alma a partir de la tragedia. ¿Ok? Ya no me voy a detener mucho más en esta introducción, pero para mí era importante compartirte por qué saber para qué están los mitos en nuestra vida es importante justamente para reconocernos en ellos y para ver que nuestra psique, es decir, todo esto que reúne nuestras creencias, juicios, hábitos, patrones, está representado a partir de un arquetipo. Y ese arquetipo lo que significa es un estereotipo. Son diferentes, pero no me voy a detener en esto, pero es un tipo, características que nosotros tenemos sin darnos cuenta. Ahorita voy a abundar más en esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante recordar los mitos aún hoy? ¿Por qué es importante contarnos historias y personificarnos?
personificarlas. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta característica de sabiduría, ¿cómo voy a personificar a la sabiduría? Bueno, la personificación lo que significa es que le doy cualidad de persona o calidad de persona a un concepto abstracto, un concepto que no es concreto, sabiduría, y le doy cualidad de persona y entonces es la sabiduría y la retrato acá en nuestra filosofía occidental como Atenea, pero en la filosofía oriental como Sarasvati. Las dos son diosas de la sabiduría, pero necesitamos personificarlas para entenderlas. La personificación es un elemento retórico que se ha utilizado siempre. Yo diría que desde la época de las cavernas, porque no sabemos si esas pinturas rupestres en realidad estaban siendo una personificación de deseos, de sueños, por ejemplo, ¿no? Esta figura retórica la conocemos como prosopopeya. Lo que hace la prosopopeya es darle vida o atribuir circunstancias animadas de ánima, de soplo divino, ¿ok? A aquellas construcciones, objetos también, y los creamos como seres animados. De ahí viene también la idea de animaciones, aquellas animaciones o caricaturas o los cartoons que nosotros conocemos o los animes también vienen de ahí, son prosopopeyas que les estamos dando vida a lo que no tiene vida o a lo que no tiene un animus, una partícula de alma, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una deidad a través de los mitos, le estamos dando alma a una circunstancia abstracta que nosotros podemos no comprender. Si yo le doy alma a mi taza, la estoy animando y la estoy personificando y hablo con ella y le digo, oh, querida taza, ¿no? Y cuando hablo con el cráneo, como lo hace Hamlet, ser o no ser, lo estoy personificando, ¿sí? Entonces, estos mitos, por ejemplo, nos dice este psiquiatra Jung, que son una expresión simbólica. Una expresión simbólica, es decir, aquella circunstancia profunda que se encuentra en nosotros mismos y que entonces para poder representarlos le damos una calidad o cualidad de metáforas. Son potencialidades, son deseos que nosotros podemos concretar o que simplemente nos van legando de generación en generación. Y ahora sí, después de este preámbulo que era importante para poder comprender qué son los mitos, por ejemplo, Mircea Eliade, este mitólogo, este estudioso de la mitología, pero también místico, nos dice que los mitos son una fuente de conocimiento para descubrir nuestra propia naturaleza. Les voy a compartir esta cita para que ustedes la puedan, a ver, la puedan ¿cuál fotocopiar? Que ustedes la puedan tener por acá para que le puedan tomar una fotito a la diapositiva. Ok. Y déjenme buscarla por acá. Aquí está. Ok. Los mitos son una fuente de conocimiento para descubrir nuestra propia naturaleza. Entonces, habíamos dicho que estos mitos nos abren a nosotros mismos para saber quiénes somos, pero a través de este sistema lúdico donde jugamos a partir de personajes. Por ejemplo, ¿no? Cuando vemos una película o leemos un libro, nos sentimos identificados con el personaje. En mi caso, les he hablado mucho de cómo yo me he identificado con el personaje de Joe de Mujercitas, que es una chica que quiere ser escritora y es, digamos, ahorita vamos a hablar tal vez un poquito de ella a partir del mito de Artemisa o de Diana, que representa este tipo de mujeres que van sobre lo que quieren a partir de sus metas. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con un personaje, lo que estamos haciendo es
descubrir nuestra propia naturaleza a partir de estos personajes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si te identificas, incluso hablando de mujeres, con este tipo de personaje que es, digamos, un personaje que se victimiza, un personaje que le cuesta trabajo ir más allá de sí mismo, que se queja todo el tiempo, pues entonces estás abriendo esa parte de ti para quedarte posiblemente en ella. Y hay que tener cuidado cuáles son aquellas figuras con las que te identificas. Puede ser ficciones o incluso un personaje de las redes sociales. Pregúntate entonces, ¿estoy haciendo o abriéndome mitológicamente a este tipo de mujeres porque realmente quiero ser ella o no? Yo no diría cuál necesitas escoger, pero sí que te des cuenta qué es lo que quieres lograr. ¿Ok? Entonces, veamos. Déjenme salir un poquito de acá. Bueno, voy a compartirles la siguiente diapositiva. ¿Para qué nos sirve entonces la mitología griega o las mitologías en general? Para encontrar un valor simbólico y metafórico, para encontrar métodos narrativos analógicos. ¿Qué significa esto? Lo que les decía desde hace un rato, comparaciones que nos hablen de nuestras propias posibilidades y deseos. Nos permite evitar resistencias. ¿Por qué nos permite evitar resistencias? Porque al identificarme con ese mito o con esa simbología, entonces voy a darme cuenta qué es lo que quiero lograr y lo que no quiero lograr. Y lo que les decía hace un rato, a los niños les contamos historias que son una remembranza de esos mitos. Simplemente contamos la misma historia, como dice en el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Vale? Entonces, empecemos con nuestra primera diosa. Como yo les dije hace un rato, muchas de las cosas que voy a decir aquí parten de este libro que se llama Las diosas de cada mujer de Chinoda Bolén, para que ustedes lo consigan, lo lean con calma. Yo simplemente les abro una posibilidad y una pincelada para que ustedes aborden más, se reflexionen a sí mismos, ¿ok? Y nos detengamos en algunas cualidades de estas deidades, que no van a ser muchas porque no nos alcanzaría el tiempo. Empecemos entonces con, déjenme buscarlo por acá, ¿con cuál vamos a empezar? Vale, déjenme ver, estoy buscando acá mis diapositivas. Vamos a empezar con Artemisa, para ya no dilatarnos tanto. Artemisa, que se conoce que se conoce así en la mitología. A ver, espérenme, déjenme acercarme para acá. Es que ahorita estoy en la laptop. Espero que se esté viendo bien, porque la computadora de escritorio está muy lenta y el programa pasado, pues resulta que, a ver, el programa pasado salió como medio congelado, medio detenido, porque está muy cargada esa computadora y necesito arreglarla. Entonces en la laptop a veces no se ve bien, discúlpenme, pero hago lo que puedo con lo que tengo y con las ganas de compartirles más. Entonces vamos a ver Artemisa, que como les decía, en la mitología griega se le conoce como Artemisa, pero en la mitología romana es Diana, ¿ok? Tomando en cuenta todo esto que hemos hablado de los mitos, observemos esta imagen de Artemisa o de Diana. Si solo me estás escuchando, luego la puedes ver porque yo voy a ir describiéndola, ¿no? Fíjense cómo lleva una túnica corta. Esto es muy importante porque Artemisa es casi de las únicas diosas griegas y también romanas que traen una túnica corta, porque esto tiene que ver con su propia representación. Por eso es importante ver el dibujo de Artemisa o la simbología de Artemisa, porque ya nos está hablando qué tipo de personalidad está reflejando. Y por algo Artemisa, digamos que es el estandarte del feminismo. Artemisa es hermana gemela de Apolo. Es hija, Artemisa es hija de Zeus,
Y, a ver, deje acordarme bien. Espérenme, para no decir las cosas mal. Ah, ya. Es hija de Zeus y de una... Y, espérenme, porque no quiero equivocarme con los nombres. Aquí los tengo anotaditos bien. Artemisa, regreso a esto. Artemisa, véanla con esta túnica, es hermana de Apolo, gemela, hija de Zeus y de Latona, ¿ok? Ella, al nacer y a ser hija gemela, su padre le dice, pídeme algo, les dice a los dos, Apolo, no me voy a poner ahorita a describir tanto a Apolo, pero le dice a Artemisa, ¿qué es lo que quieren? Y Apolo le pide la lira, por eso es el padre, digamos, o el dios de la poesía, y Artemisa le dice, yo quiero un arco y que mi túnica sea corta para poder correr libremente. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que, bueno, no pide un pantalón porque no existían, pero de alguna manera lo que está exigiendo es libertad. Fíjense cómo en su cabeza trae una luna. Es la diosa también representada como la diosa de la casa y de la luna. Incluso cuando ustedes ven la simbología del tarot, la luna casi siempre en cualquier tarot retrata a Artemisa. Y lo que representa esa carta es la libertad. Cuando aparece se le llama en positivo, ¿no? En positivo es cuando la carta está de frente y no está de cabezas. Cuando está de frente, dice que es esta mujer libre, esta mujer que tiene características también místicas, únicas, ¿ok? Pero viene, fíjense cómo el tarot abarca muchísimo la mitología y por eso es que yo lo estudio, más que leerlos proféticamente, eso no me interesa, pero sí los veo como son simbólicamente. Entonces, está vestida con esta túnica corta, con este arco que significa que es la arquera que dispara certeramente. Cuando nosotros como mujeres queremos simbolizar a Artemisa, nos abrimos a nuestras posibilidades de ir directo hacia lo que queremos. Artemisa como la diosa que tiene esta flecha en donde tú dices, ahí donde pongo, como decimos comúnmente acá en México, donde pongo el ojo, pongo la bala. Pero no estamos hablando en un sentido romántico. Cuidado con eso. A Artemisa no le importaba el romance, le importaba la independencia. Es la diosa que protege a las ninfas, que protege a las demás mujeres. Por eso es una diosa de la sororidad. Es una diosa que acompaña a sus hermanas, pero no en un sentido romántico. Las rescata de ese sentido para que porten las antorchas en sus manos, es decir, la antorcha de la sabiduría femenina para personificar este espíritu femenino independiente, ¿ok? Cuando tú quieres lograr esto en un sentido mucho más griego, necesitas invocar a Artemisa para tener esa capacidad de abrirte a tu concentración hacia lo que quieres lograr en lugar de perderte en el amor romántico, ¿ok? Para eso está la diosa Afrodita, que también vamos a hablar rápidamente de ella. Entonces, ¿qué más nos indica Artemisa? Artemisa nos dice que son cualidades en donde nos va a sacar de aquellas perturbaciones vinculadas con una parte femenina estereotipada, en donde habla de una mujer débil, una mujer que solo tiene que ver con el hogar, cuando no necesariamente, a veces sí, a veces no. Artemisa es la que rescata a estas mujeres a partir de la perseverancia, abriendo esos obstáculos en el camino que están hablando justo de estos obstáculos también estereotipados de una mujer que no tiene voz, de una mujer callada, porque Artemisa representa a la mujer que habla, a la mujer que exige, a la mujer que pide, incluso al padre que es Zeus y le dice, yo lo que quiero es independencia y déjame irme al monte para proteger a las mujeres. Agarra su arco y de manera certera, incluso en el mismo mito nos dice que defiende a las mujeres que quieren, no que quieren, perdón por decirlo así, a las mujeres que han sido
presas de violaciones, las defiende, las saca, incluso a su misma madre la protege de un violador. Por eso es la mujer que representa esta fortaleza que nos habla de un sentido de independencia femenino. Sí, en la mitología griega ya estaba este sentido. ¿Ok? En la mitología ya nos abríamos como mujeres a esta parte. Hablemos entonces de otra de las diosas que también se representa dentro de la mitología griega y que es parte, ya le piqué algo aquí que no tenía que ver, déjenme cerrarlo. Ujú. Para compartirles también esta imagen de la diosa Atenea o de la diosa Minerva, como también se le conoce, ¿ok? Y Atenea, ahorita vamos a ver la imagen. Ujú. Atenea, recordemos la historia que se las he comentado varias veces en este canal. Atenea es la diosa que nace de una migraña de su padre Zeus. Artemisa, hija de Zeus. Atenea, fíjense, no tiene una madre, solo nace de un dolor de cabeza de su padre Zeus. Zeus tenía un dolor de cabeza tan profundo como si fuera una migraña que va con uno de sus hermanos, bueno, digamos, lecturas mitológicas, se cree que es su hermano, que es Hefestos, el dios de la forja, el dios cojo, el dios que fue esposo de Afrodita, ahorita vamos a hablar de eso, pero le dice a su hermano, dame, porque es el dios de la forja, el herrero, le dice, dame un golpe en la cabeza para que se me quite este dolor. Y sale Atenea, cuando le da este marrazo, sale como una mujer adulta, pero fíjense la representación aquí. Atenea como la que pare de una idea. Por eso es la diosa representante de la sabiduría. Una mujer y también un hombre, pero en este caso estamos hablando más del prototipo de las mujeres, que quiere apelar a su sabiduría, pero fíjense bien, no es igual a la sabiduría que vamos a hablar ahorita de Sarasvati, ¿ok? Esta es una, digamos, sabiduría desde el conocimiento, mucho más de lo que decíamos de logos, de la dianoia, mucho más desde el conocer, esa mujer científica, esa mujer que tiene deseo y curiosidad por ser la que lee, la que aprende, la que busca, porque Atenea es la estratega de la guerra, es la mujer que tiene esa habilidad para poder responder de manera ágil, de manera hábil, ¿ok? Pero bueno, tiene sus asegúnes Atenea. Eh, vamos a ver su imagen para que veamos aquí cómo Atenea o Minerva en la mitología romana, fíjense cómo está representada con un mochuelo. El mochuelo es como pariente, digamos, de la lechuza, del tecolote y también de el búho, ¿ok? Y representa la sabiduría. ¿Por qué? Porque significa que es la que ve, la que observa, la que tiene los ojos grandes, la que es muy sagaz. Por eso se la retrata como la de ojos de lechuza. ¿Por qué? Porque puede ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como mujeres necesitamos de esta característica de Atenea? La que se detiene, la que observa, ¿ok? Por eso ella está vestida también con estas características de la guerrera, pero no de una guerrera, digamos, que va a la guerra. No, es la estratega de la guerra, no es la que va y se pelea, ¿ok? Es la que evita perder a partir de su propia inteligencia. Entonces, esta diosa Atenea funge en la mitología griega como protectora y consejera. Y aquí hay que tener cuidado porque también es una deidad que se representa como una sabiduría masculina. Fíjense aquí cómo ya se mueve todo. Ya no es esta Artemisa con una sagacidad y una inteligencia en un sentido, digamos, de independencia como mujer, sino que acá Atenea
es incluso muy ovacionada por los dioses, incluso hombres, y por los humanos hombres. ¿Por qué? Porque es una mujer protectora, consejera y es aliada de los héroes y heroínas. Y también tiene una parte que debemos hablar de ella. ¿Por qué? Porque esta mujer, por ejemplo, Atenea tenía sus debilidades. Igual, me faltó decirles eso. ¿Cuáles eran las debilidades del constructo o de la personalidad de Perséfone? La personalidad de Perséfone también tenía sus asegúnes, perdón, no es Perséfone, de Artemisa. Perséfone es de la que vamos a hablar ahorita. Artemisa, cuando se aísla demasiado, cuando no quiere vincularse con otras mujeres, cuando se siente tan independiente, le cuesta trabajo conectar con esa capacidad de creatividad de ella misma, porque incluso se masculiniza y hay que tener cuidado con eso. No por tener sentido de independencia, lo vas a hacer masculino. Tu sentido de independencia es femenino, también aceptando tus propias vulnerabilidades. Entonces, ¿qué le pasa a Artemisa cuando no se observa como una mujer independiente femenina? Se masculiniza y entonces, ¿qué ocurre? No quiere depender de nadie y lo que ocurre también es que se aísla y puede llegar hasta la amargura. Hay que tener cuidado cuando nos vamos del otro lado de Artemisa. Pero regresemos a Atenea. Cuando Atenea es esta mujer sabia, esta mujer científica, esta mujer que quiere saber más, que es lógica, estratégica, se va a sus debilidades, lo que le empieza a ocurrir también es que al masculinizarse, empieza a convertirse en una mujer vengativa, una mujer que busca revancha, por ejemplo. Por eso trae aquí en su escudo, ¿a quién? A la gorgona, a la medusa, a esta mujer de serpientes en la cabeza. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Rápidamente les contaré la historia de esta sacerdotisa nosotros ya la conocemos como Medusa. Medusa era una mujer que era sacerdotisa en un templo de Atenea. En ese templo, ella siendo una bella doncella que era sacerdotisa, resulta que es vista por Poseidón y Poseidón la desea, pero ella no accede porque es una sacerdotisa y es virgen y está honrando a la diosa Atenea. Pero Poseidón, como no la puede tomar, la viola. Y como la viola en el templo, Atenea la castiga por mancillar el templo y la convierte en una mujer monstruosa con estas culebras. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando la diosa Atenea se va hacia sus debilidades, se puede convertir en esta mujer que gracias a su conocimiento aplasta a las demás mujeres. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque también parte de este estereotipo, de este, digamos, arquetipo o de esta diosa, si no tenemos cuidado, nos podemos convertir en esta mujer que va en contra de las otras mujeres, retratándolas como ignorantes y como monstruosas porque se siente muy capaz. ¿Qué es lo que ocurre después? Atenea se hace aliada de Perseo, que es quien le corta la cabeza a Medusa, ¿ok? Y entonces, ¿cómo este ser tan inteligente puede ser también un ser vengativo? ¿Ok? Y ahí es en donde nosotros vemos cómo estas deidades tienen sus virtudes y también sus debilidades. Cuando tú te estás convirtiendo en una Atenea con estas capacidades, digamos, de un arquetipo femenino que en lugar de pensar correctamente está generando, gracias a su inteligencia, estas estrategias para lastimar a los demás, no solo mujeres, también hombres, entonces necesitas regresar, ¿ok? A esta cualidad de sabiduría, de una mujer que no solo tiene conocimiento, sino que también desarrolla esta cualidad de saber en qué momento utilizar su conocimiento y su sagacidad.
¿Cómo te vas sintiendo en este momento? ¿Qué te va pasando? A veces puede ser más Artemisa, a veces puede ser más Atenea o vamos a hablar también de Perséfone. Perséfone, fíjense, déjenme buscarles de una vez la foto, porque Perséfone tiene dos cualidades. Perséfone puede ser la chica hermosa, linda, que recoge flores, que es una adolescente ingenua, o también que así se le conoce como Core o como Core, que es esta chica hermosa, linda, hija de Mami, que su madre es Demeter, que son que retrata esta inocencia femenina, esta parte muy linda, incluso muy, a veces lo podríamos tomar hasta cursi, hija de Mami, vanidosita, que le gusta ser linda, pero también ingenua, maravillosa, tierna, pero le ocurre algo a Core, en su cualidad de Core, que es Perséfone, que la convierte en una mujer dura, en una mujer que es, digamos, la cuidadora del Hades, del inframundo. ¿Cómo se convierte en esto? Bueno, estas cualidades de mujeres que pueden tener esta dualidad también está presente en una deidad. Esta mujer que puede ser tierna, pero al mismo tiempo una perra, ¿ok? Todas tenemos eso, no lo neguemos, ¿va? Pero ¿por qué se convierte en esto? Bueno, por un impacto profundo. En el caso de Perséfone es, ¿por qué creen? Por una violación. Es muy triste que desde la mitología griega ya existen, fíjense lo que le pasa a Medusa, violación, ¿ok? A la madre de Artemisa, violación, ¿ok? Y acá Perséfone, violación también, lo que la convierte en una mujer dura. A veces no solo es una violación, digamos, en cuanto a la sexualidad, ¿ok? Una violación sexual. A veces es una violación a tu propia intimidad, es una violación, un evento que te pasó tan fuerte que de ser una persona tierna dejaste de confiar. Pero aquí está la cualidad de Perséfone. Se empodera y no solo eso, se convierte en la dueña del inframundo. Ahorita vamos a saber por qué, mientras les comparto esta diapositiva. ¿Cómo se van experimentando? ¿Qué les va pasando? ¿Creen entonces que estas cualidades que nosotros podemos eh, observar a través de estos mitos tienen que ver contigo o no tienen que ver contigo? Si hay momentos en la vida o de tu vida que te has comportado de esa manera y que sientes que puedes ser muy Atenea o a veces muy Perséfone o a veces te puedes convertir también en esta Artemisa independiente o nada, o sea, a partir del tiempo, o sea, aquí no estamos hablando de que una es mejor o peor, sino que son rasgos de personalidad que nos están atrapando y que están dialogando entre ellos. A veces hay una estructura muy independiente que es nuestra Atenea, que de eso también podemos dialogar, como si tuviéramos un teatro griego interno, en donde una parte Atenea, que es esta mujer sabia, dialoga con la mujer independiente, imagínense las juntas, pero al mismo tiempo con una fragilidad de Perséfone, y lo que empieza a ocurrir es que necesitamos tener este diálogo para, para poder darnos cuenta cómo al autoobservarnos esta capacidad de conciencia testigo que tenemos, en donde observamos estas estructuras que dialogan. Dialoga nuestra Perséfone con nuestra Atenea, con nuestra Artemisa. Entonces, vean, elegí esta imagen porque retrata esta dualidad de Perséfone, Core o Core, ¿ok? Cuando es Coré, es esta chica, véanla rodeada de flores, hermosa, pero ¿qué creen que le pasa? Pues Perséfone, hija de Demeter y de Zeus, todas eran hijas de Zeus al parecer, pero no, hay unas que no, nada más que no voy a alcanzar a hablarles de todas, pero justo hija de Demeter y de Zeus. Demeter, que también se le conoce como Ceres en la mitología romana, que de ahí viene el cereal, porque Demeter es
la diosa que cuida los cultivos, ¿ok? Pero fíjense cómo se transforma esta diosa también, madre de Perséfone, por lo que le ocurre a su hija. Su hija, hermosa, linda, una muchachita que por eso está llena de flores en su cabello, recolectaba flores, jugaba con sus amigas, de pronto está en el campo y aparece Hades, el dios del inframundo, el dios, digamos, de lo subterráneo. Pues resulta que se enamora de ella y llega y se la roba y se la lleva a la fuerza. ¿A dónde? Al inframundo. Todavía no había pasado nada, pero resulta que eh, cuando se la lleva al inframundo, Perséfone es tocada y se come esto que trae en la mano, que es una granada. Cuando dice el mito que cuando tú consumes algo del inframundo, es decir, tocaste algo de los infiernos del Averno, ya no puedes regresar igual afuera. Demeter va con Zeus y le dice lo que le ocurrió a su hija, que fue secuestrada, y lo que ocurre es que tiene la posibilidad de rescatarla, pero como Perséfone ya se comió esta granada, ¿qué ocurre? Que ya no puede salir del todo como una doncella. Este símbolo de la granada, por supuesto, tiene que ver también con la pérdida de la virginidad. Fíjense todo lo que representa simbólicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que ella entonces toma eso que le pasó como una fuerza que la empodera. Esta dualidad que ella tiene de ser la chica que va en la época de primavera con su madre, se convierte en esta chica inocente que está en la primavera donde todo florece. Pero cuando se va al inframundo es donde Demeter está representada como buscando a su hija y que hay invierno, otoño, sequías. Por eso Ceres o Demeter es, digamos, la protectora de los cultivos. Cuando le roban a su hija, que es esta primavera bellísima, resulta que se convierte en una madre que va al rescate de su hija. Cuando estamos hablando del arquetipo o de este tipo de personalidad muy core o muy Perséfone, es esta mujer que abarca estos dos roles, el de la mujer muy fuerte y que dejó de serlo porque tuvo una violación a su intimidad, ¿ok? Entonces, al mismo tiempo puede ser una mujer cuando está en su debilidad muy indecisa, no sabe quién es, no sabe si es la fuerte, no sabe si es la débil, no sabe si puede desarrollarse como una mujer independiente o como una mujer frágil, y muchas veces es manipuladora, muchas veces es esta mujer que le cuesta trabajo porque es muy codependiente. Pero cuando esta mujer se va a sus virtudes, cuando nosotras dejamos esas fragilidades, que no necesariamente es renunciar a nuestra vulnerabilidad, ojo con eso, porque a veces la vulnerabilidad nos da fortaleza, resulta que es una mujer que puede tener esta cualidad de ser tierna, de ser amorosa, de ser una mujer, digamos, que se permite su vulnerabilidad, pero que también es fuerte. Por eso Perséfone se convierte en una guía para todos los que atraviesan el inframundo. Habla de cómo es una mujer que puede quedarse en su fragilidad, también puede atravesar un desarrollo y un crecimiento personal, no necesariamente a partir del dolor que se le provocó a Perséfone, pero sí a partir de cultivar cualidades vinculadas con Artemisa y con Atenea. Por eso estas deidades todas van juntas porque tienen que ver también con cualidades y virtudes que nosotros también tenemos y que podemos enriquecer. ¿Ok? Entonces, veamos. Ya vamos a terminar con otras dos deidades. La que sigue es Afrodita y rápidamente hablaremos de Sarasvati. No quería que se me quedara en el tintero Sarasvati, lo voy a decir rápidamente, porque en otros programas que estoy también ya trabajando, vamos a hablar solo de deidades del hinduismo, también mujeres, para saber cómo hay una comparación, ¿no?
diríamos que puede ser una continuación. No sé todavía cuándo, porque todavía estoy estudiando las deidades hinduistas y ya saben que hasta que las tengo bien afianzadas es que se las comparto, ¿no? Entonces veamos, fíjense, ¿cómo podemos tener este tipo de cualidades, de virtudes, de defectos, de debilidades que van retratando a este mito? Cuando tú observas y reconoces el mito, por eso es importante conocerlo, por qué les pasa esto, cómo reaccionan ante esto, nos damos cuenta de cuáles son sus fortalezas y como nosotros, digamos, imagínate que tenemos ese legado, tenemos una parte nuestra que nos fue legada de una mujer independiente, pero si no la desarrollamos, nos quedamos en la fragilidad de Perséfone, ¿ok? En una fragilidad que se puede incluso hasta interpretar como cursilería, ¿sí? Tenemos esas cualidades y capacidades porque las hemos visto a partir de reconocernos con otras mujeres, pero necesitamos ver los dos lados para tener este desarrollo. Por eso se le llama desarrollo humano. Cuando nosotros vemos la mitología, lo que nosotros estamos es recordando esas cualidades que ya no son propias, pero ahí es donde tomamos conciencia y elegimos. ¿Nos vamos hacia los defectos o nos vamos hacia las virtudes? Ya les decía, Artemisa se puede convertir en una amargada, Atenea se puede convertir en una manipuladora y Perséfone se puede convertir en una indecisa también que no sabe qué quiere. Vamos a hablar entonces de Afrodita. Creo que ya no nos va a dar tiempo de hablar de Sarasvati. Se las voy a dejar para la siguiente sesión en donde se habla de una sabiduría muy diferente a la sabiduría de Atenea. Ya no me va a dar tiempo, pero sí yo creo que lo voy a dejar para hablar de otras cuatro diosas, pero si puedo, va a ser el próximo programa. No sé todavía si las tengo bien afianzadas, si no va a ser hasta yo creo el mes que entra, ¿ok? Para hablarles de Sarasvati como se merece, con mucha más profundidad y a lo mejor terminamos con Afrodita, ¿ok? Afrodita. Mm, Afrodita, que es la diosa de la belleza, la diosa de la sensualidad. ¿Recuerdan cuando les hablaba hace un ratito de Hefestos? Bueno, Hefestos, que es un dios cojo, un dios, digamos, horrible, pues resulta que era el esposo de Afrodita. ¿Por qué? Porque la mujer más bella de las deidades griegas, está casada con el hombre más feo. Bueno, acordémonos del mito de Atenea para esto. Pues resulta, se los voy a contar así a manera de chismecito, ¿ok? ¿Se acuerdan que le dolía la cabeza a Zeus y que tenía una migraña muy fuerte y que fue con su hermano? Les decía, en algunas versiones es su hermano, en otras no. Su hermano Hefestos, el dios de la herrería, y le dice, dame un marrazo para que se me quite el dolor de cabeza, ¿ok? Pues como favor, porque nace Atenea, que es una gran idea que tenía, ¿no? Y es esta estrategia que ya hablamos de ella, le dice, bueno, en regalo, fíjense, el trato aquí a la mujer, en regalo a lo que hiciste por mí, te voy a dar a Afrodita, que es la mujer más bella de las deidades, ¿ok? Y ella, por lo tanto, se transforma en la mujer más bella y en la mujer más infiel, porque ella ejerció su derecho a decir, yo no quiero, me estás casando, pero tengo el derecho a estar con quien yo quiero. Es la mujer infiel, pero también la mujer que valida su sexualidad. La mujer que, digamos, en términos más modernos, se vincula con el poliamor, ¿ok? Porque se enamora de Ares, el dios de la guerra, a diferencia de Atenea, que es la diosa de la guerra, pero que no participa en la guerra. Ares es el dios de la guerra, que sí participa y que lucha y que es un guerrero y se enamora de Afrodita. De Afrodita y Ares nace Cupido, por ejemplo, ¿no? Es el dios que, digamos, de este amor, que da esas flechas de amor que conocemos del 14 de febrero, ¿no?
estereotipadamente, claro. Entonces, Afrodita se le llama en la mitología griega y Venus en la mitología romana es la esposa infiel, pero también porque ejerce su derecho a su sexualidad. Es la esposa sensual también. Hefestos les tiende una trampa a Ares y a Afrodita. Teje una red que se convierte, creo que fue, no sé si lo estoy diciendo bien, pero creo que fue la misma Atenea la que le ayuda a que se haga invisible esa red y los agarra en mero acto sexual, en donde al parecer Ares, perdón, tenía una erección, se queda con esa erección, Afrodita ahí medio ganosa y los deja paralizados e invita a todas las demás deidades para que vean lo infiel que es y para que se burlen de ella. Pero ¿qué creen que le pasó a Hefestos? Al contrario, todos se burlan de él por cornudo. Entonces, es el dios, cuando se habla de los dioses de cada hombre, por favor, hombres, vayan a ese libro, habla de cómo Hefestos lo que representa no solo es el dios traicionado, sino el dios dudoso, el dios también que se siente incapaz. Pero nos regresamos acá. ¿Cuáles son estas cualidades de Afrodita? La de honrar su sexualidad. O sea, fíjense cómo nace Afrodita en una de las versiones mitológicas. Ella nace de unos genitales, fíjense. Eh, Cronos, Cronos, el dios del tiempo, que quiere tomar poderío, asesina a su padre Urano y le corta los testículos y los arroja al mar. Por eso Afrodita está en el mar casi siempre. Los arroja al mar porque de la espuma, es decir, del semen, nace Afrodita. ¿Por qué? Porque emerge de una concepción oceánica. El océano y los testículos o el esperma de Urano logran que nace ella como la belleza representada en lo más alto. El arquetipo de Afrodita entonces nos habla de el disfrute del amor en una mujer, de la belleza, de la sexualidad, de la sensualidad, pero no como un pecado. Aguas con eso, porque una de las debilidades de Afrodita es cuando se le imputa, cuando se le ve como una mujer, incluso justo con la palabra que usé ahorita, prostituta, ¿ok? Cuando no tiene que ver con eso. Cuando una mujer empieza a dudar de la libertad sexual y se considera también como una sexualidad que se censura, entonces está yendo en contra. No estoy hablando de todas las mujeres porque cada mujer tiene niveles de sexualidad. Estoy hablando de mujeres que se sienten representadas por Afrodita. Si hay mujeres que se sienten representadas, por ejemplo, por Atenea o por Artemisa, estas son las diosas vírgenes, así se les conoce, que son las diosas que tienen la posibilidad de decir, a mí no me interesa esa parte sensual, no es que la anulen, solo que su interés no es al 100% ahí. ¿Ok? Mujeres que se sientan más intelectuales, no es que no tengan capacidades sensuales y sexuales, necesitan apoyarse de su Afrodita para encontrar su propio nivel de sexualidad. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que no todas las mujeres tienen que tener el mismo deseo o apetito sexual, ni todos los hombres tampoco. Hay niveles dependiendo de la persona y la personalidad. Hay mujeres afroditas que pueden ser muy sensuales, pero a la hora de la hora no tienen apetito sexual. Hay mujeres, por ejemplo, muy ateneas, muy estrategas, muy desde el conocimiento, pero cuando se abren a su sexualidad, a lo mejor una vez al mes o una vez al año, son profundas y son intensas. Entonces, hay que respetar los niveles de sexualidad de cada quien. Pero cuando tú sientes que a lo mejor tienes apagada tu parte afrodita, pues te acercas a ella desde la que tú eres.
¿ok? Sin anular y tampoco sin exagerar o querer una sexualidad que no tiene que ver contigo. Pero si hay mujeres que necesitan de esta sexualidad abierta, ¿por qué no honrar a esta Afrodita que impulsa a realizar estas funciones no solo procreativas, es decir, no solo de dar hijos, sino también funciones de creatividad? Es decir, de creatividad al máximo. A veces creemos que la sexualidad solo está representada en el vínculo sexual y muchas veces la sexualidad nos habla de dar creatividad, creación en las cosas que estamos haciendo. Por lo tanto, la diosa Afrodita representa también la parte creativa de cada mujer. Cuando tú te sientes estéril en tu creatividad, no solo artística, sino también creatividad en la vida, ábrete a tu parte Afrodita para que te lleve a su virtud, que es la de la creación. Por eso nace, es hija del mar y de Urano, ¿ok? Entonces, cuando hay una mujer que tiene la parte muy afrodita, digamos, representada, pues también es una mujer que se enamora con frecuencia, con facilidad, es una mujer que, por ejemplo, si no está muy consciente de sí misma, para eso necesita Atenea, por eso les digo que se dialogan estas cuatro deidades que estamos viendo. Diré unos minutitos más nada más sobre Sarasvati con la intención de profundizarla después. ¿Qué es lo que ocurre? Dialogan estas estructuras, dialogan estos estereotipos, estos arquetipos para formar una personalidad, ¿ok? Entonces, a veces tenemos una diosa que es rectora, ¿ok? Tú fíjate más. Por ejemplo, yo creo que yo puedo ser un poco más Artemisa y Atenea. ¿Ok? Creo que esas son las que me pueden regir más mi personalidad. ¿Ok? Pero también tengo de Afrodita y de Perséfone y de Coré, ¿ok? Solo que también tiene que ver con momentos en mi vida. Cuando era adolescente era más Coré, por ejemplo, y después me pude haber convertido en más Perséfone, pero a lo largo de mi vida he sido más Artemisa y más Atenea. Entonces tú revisa cuáles son las deidades que rigen más tu personalidad para que también te complementes con las otras y que te des cuenta, si te estás pasando de Artemisa y te conviertes en amargura, pues regrésate a esta parte muy lúdica de Coré o vete también a una parte como muy juguetona sexualmente, o si estás, por ejemplo, muy dentro del amor romántico y estereotipado que se conoce como la parte Afrodita, ¿no? En donde Afrodita corre el riesgo de perderse en el amor, que esa es una de sus debilidades, pero en el amor romántico. Y entonces, ¿qué le pasa? Pues comete muchas estupideces. Necesita regresarse, conectarse con su Atenea y decir, a ver, ¿hasta dónde? Voy a perder mi idea, voy a perder, por ejemplo, si se sostiene de su Artemisa, de esa flecha certera, de lo que yo quiero en la vida, de mis intereses que van más allá de lo romántico, o me voy a quedar en el amor estereotipado, ¿ok? Que son las debilidades también de Afrodita, ¿ok? Entonces, revisemos cómo la mitología nos sigue acompañando y nos sigue llevando de la mano para desarrollar todas estas cualidades y virtudes que nos van a ir armonizando y equilibrando nuestro ser mujer de una manera mucho más apropiada con las necesidades de cada quien. Apropiada me refiero a que me es propio, ¿no? No a que es correcto. Algo que me está apropiado, que me pertenece, estas cualidades que me pertenecen. Y a partir de eso, entonces, la mitología me sirve para tener un referente. A veces los referentes que tenemos en el Instagram, en las redes, simplemente son muy vinculados a una sola deidad. Tú busca también cuál es la que más te corresponde a ti y cómo puedes tener acceso y abrir esas posibilidades solo viendo las cualidades que tienes. ¿Quieres ser más Artemisa? Revisa más el mito de Artemisa. ¿Qué harías igual que ella? ¿Cómo te retarías igual que ella? ¿Cómo dirías firmemente, yo lo que quiero es libertad? Por ejemplo, ¿no? Y ya un poquito terminando, ¿por qué elegí Sarasvati? Que después vamos a abundar en ella. Elegí Sarasvati porque es otra manera
de abrir nuestras propias posibilidades de sabiduría y de conocimiento. Sarasvati habla más de una sabiduría y de un conocimiento espiritual. Y como yo ando ahorita en ese tema, es que se los quise compartir. Sarasvati habla de sabiduría también y de transmisión del conocimiento, pero menos desde una idea, digamos, libresca, aunque Sarasvati trae un libro en una de sus manos, trae 4 manos, después vamos a hablar por qué en las deidades hinduistas son varias manos, pero lo que está representando no solo es el intelecto, sino también la intuición, la sabiduría, y es una guía. Sarasvati es una guía para el proceso de nuestro autoconocimiento. Entonces, Sarasvati nos puede acompañar en alrededor de todas estas deidades porque nos lleva hacia el camino, ¿ok? De nuestra sabiduría interior, que nos puede abrir, si alguien lo desea, a un sentido de espiritualidad, pero no de espiritualidad en un sentido religioso, aunque también va por ahí, sino en un sentido de crecimiento ilimitado hacia nuestro potencial creativo, ¿ok? No voy a hablar más de ella para darle su debido tiempo. Nos vemos entonces en otra sesión, pero te dejo con una reflexión. Si yo pudiera inventar a una deidad nueva, ¿cómo se llamaría y cómo sería? Inventa un mito, inventa un mito. Hemos tenido estos mitos que nos siguen representando. Inventa tu propio mito para saber cómo quieres ser, cómo eres y cómo estás siendo. Nos vemos próximo lunes en otra reflexión de Conócete.